Una mujer en aparente estado de embriaguez protagonizó un escándalo en Medellín, en Colombia, después de un accidente de tránsito. La mujer se arrodilló, agredió a los agentes de tránsito y utilizó el viejo truco "usted no sabe quién soy yo" para evadir a las autoridades. El video se ha viralizado y ha sido objeto de burlas hacia esta joven. En el video grabado por un guarda de tránsito en la avenida San Juan de Medellín, se observa el momento en el que una mujer y su padre en aparente estado de embriaguez se enfrentan a las autoridades de tránsito, quienes le solicitan una prueba de alcoholemia. Según las autoridades, los ocupantes del vehículo habían chocado previamente un taxi e intentaron huir del sitio. Al parecer el conductor del vehículo no tenía licencia de conducción y estaba en notorio estado de alicoramiento de embriaguez. Minutos más adelante, cuando el tránsito le informa a la pareja que el carro será inmovilizado, la mujer le pega e insulta al guarda de tránsito. Es evidente la agresión verbal en contra de la autoridad de tránsito y además también hay una agresión física. Según las autoridades, este tipo de casos son sancionados con la multa más alta de hasta 28 millones de pesos porque el conductor se negó a hacerse la prueba de embriaguez. Hay romería en Robles, un corregimiento del Guamo en Bolívar, en la costa de Colombia, por un cerdo que nació con 2 cabezas. Cientos de curiosos quieren ver el extraño ejemplar que ya fue adoptado como mascota del pueblo, pero que ha generado conmoción entre la comunidad. Entre las 2 cabezas, el ejemplar porcino suma 2 orejas, 3 ojos y 2 hocicos. En el resto del cuerpo no presenta malformaciones. No, primera vez que ocurre eso. Por su condición bicéfala, tiene problemas para conservar el equilibrio, desplazarse y recibir alimentos. Es muy difícil para que él mame, entonces hay que ayudarlo para que él mantenga vivo. Sin embargo, sus dueños le suministran los nutrientes, esperanzados en que se adapte al medio y tenga un crecimiento sano. El cariño que le ponga a uno, pendiente del alimento, pendiente que la puerca mame en la puerca, pendiente de que uno le da el alimento ayudándolo. Especímenes tan extraños como este no se habían visto en Robles. Por eso la romería de curiosos no cesa. Eso no escampa la gente aquí todo el día. La mayoría le augura poca vida. Esos cuerpos que nacen así muy poco duran por ahí 5 o 6 días. Sin embargo, el cerdito tiene ganada la condición de mascota en el pueblo y sus dueños lo consienten y prometen sobreesfuerzos para garantizarle larga vida. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sostuvo un encuentro en el Vaticano con el Papa Francisco, quien manifestó que hará todo lo que sea necesario para que en Colombia haya paz. Los detalles de esta reunión en el siguiente informe del enviado especial de Noticias Caracol, Luis Eduardo Maldonado. El Papa Francisco le acaba de confirmar al presidente Juan Manuel Santos que está dispuesto a trabajar por la paz de Colombia, a ayudar en lo que sea necesario. Ha dicho el presidente que esa ayuda o intervención del Papa en el proceso de paz debería ser definida por las 2 partes, es decir, por la guerrilla de las FARC y por el gobierno colombiano. Esto dijo el presidente sobre el encuentro con el Santo Padre. Hablamos sobre posibilidades, pero eso tendría que ser algo que saliera de ambas partes, no solamente de una de las partes, pero lo que sí me dijo es que estaría interesado y dispuesto a jugar el papel que sea necesario para lograr ponerle fin al único y más viejo conflicto de todo el continente. En cuanto a la visita del Papa Francisco a Colombia, pues reiteró que está dispuesto a ir a Colombia, pero no hablaron de fecha clara. Lo que sí ha señalado el Santo Padre es que si se firma la paz con la guerrilla de las FARC, su visita a Colombia se podría acelerar. Está tratando de concretar la fecha, el momento preciso, pero me dijo que si acelerábamos el proceso, si lográbamos un acuerdo, que eso sería también determinante para que él pudiera apresurar la fecha de la visita a Colombia. Con la bendición del presidente por la paz de Colombia terminó este encuentro en la Santa Sede. Ahora el presidente Juan Manuel Santos sigue su recorrido por Europa. Estará en Suecia y en Noruega. Desde la Plaza de San Pedro en Roma, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Un insólito caso conmociona a Arequipa, en Perú, y es que 2 menores se inyectaron, escúchelo bien, petróleo para parecerse a sus personajes de un conocido reality show. Hoy ambos luchan contra una posible infección generalizada. Tiene 17 años y las secuelas de lo que hizo le acompañarán toda su vida. Su testimonio, eso sí, podría servir a los que quieran imitar lo que se ve en televisión. No es tonteras, Su caso no fue querer volar como un superhéroe. Fanático de los realities, quiso tener la musculatura de uno de los participantes. No tuvo mejor idea que inyectarse petróleo.
Sí, así como lo oye, petróleo en brazos y piernas. Primero llegó la parálisis temporal de sus extremidades, luego los fuertes dolores y la fiebre. Las células que tienen contacto con esa sustancia se necrosan. Entiéndase como que se licúan, se mueren. Pero este joven no estaba solo, su hermano de 10 años a su vez quiso imitarle, se pinchó en una de las pantorrillas. El dolor le salvó, pues le hizo desistir de repetir la experiencia. Y este niño está en este momento estable, lo acabo de curar, está hospitalizado en cirugía pediátrica. El hecho ocurrió el domingo 7 de junio en el distrito cusqueño de Santo Tomás de Chumbivilcas. Recién el viernes pasado fueron trasladados a Arequipa. Su situación era grave y sus vidas corrían peligro. Y sus piernas estaban como hinchadas, estaban... Sí, recto así. No se podían mover. Sí, no se podían. Y su menor hijito también... Igual, llorando, no avisaba nada. ¿No les dijo nada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la hora de la noche? Hasta 11 de la noche está así. Los hermanos llegaron al Hospital Goyeneche de Arequipa con el diagnóstico de celulitis abscedada. Células que circulan en la sangre se juntan y comienzan a hacer como si fuera una pus. Al inicio, no muy localizado, y después más localizado si es que pasan algunos días y la persona sobrevive. La situación de ambos es estable, la familia no descarta tomar acciones legales contra el reality. Es el momento de una pausa comercial, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latino. En breve. El Bus de la Salud desde su implementación ha tenido cerca de 16.000 pacientes, quienes consideran que este ha sido un excelente proyecto. Dale a Aruba lo mejor de ti, la nueva super campaña que está lanzando la Oficina de Turismo de Aruba para darle lo mejor a nuestros turistas durante su estadía.